Buenas tardes, aquí estoy en mi comentario de hoy, lunes 4 de octubre. Pues no puedo dejar de hablar y de manifestar la tristeza que ha conmovido a nuestra sociedad por el fallecimiento, por el asesinato de la joven Leslie, que se transportaba, salía de Boca Chica, donde estaba celebrando el cumpleaños de su padre, acompañada de su hija de 16 años, aquí a la capital, en un horario, vamos a decir, temprano de la tarde, porque era aproximadamente las 7 de la noche. Y a mí este caso, pues evidentemente, pues nos recuerda todo el terror que a veces uno siente cuando se encuentran militares de manera irregular parando a uno, porque no es la primera vez que yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana le ha pasado. Yo recuerdo una vez que venía yo en la zona colonial, íbamos saliendo de la Isabel la Católica ya ahí al final y queríamos dar la vuelta por la zona ahí que están debajo del puente de Duarte, si no me equivoco. Y alguien, pues vienen estos dos militares como a querernos parar y uno de ellos andaba con un fusil detrás. Y al final de cuentas, bueno, nos pararon, nos dijeron, no me acuerdo ni qué, realmente uno ni sabía lo que estaban buscando, era ver como que si algo le salía, no sé, eso fue ya hace muchos años. Pero siempre estábamos con el temor de que estos vienen a asaltarnos o viene a pasarnos, porque no es regular que dos militares en un motor te quieran parar, que tú no estás haciendo nada ni has cometido una infracción. Lo mismo me pasó también otra vez que andaba con un grupo de amigos, yo todavía más joven, eso fue quizás en la época del 2003. Estábamos cruzando la loma turística ahí entre Santiago y Puerto Plata y también nos paran unos militares así como sin identificación, con muchísimas armas. Incluso se ofendieron porque nosotros le dijimos, pero identifíquese, y nos sacaron ahí una placa sin ningún tipo de nombre ni de nada. Al final nos dejaron ir, me acuerdo que andábamos un carro pequeño, creo que 2 o 3 personas, una familia, en un Citroën Saxo. Y bueno, el terror también que vivimos, porque en algún momento dado pensamos en irnos, porque pensábamos que nos iban a atracar y de repente nos apuntaron con el arma de parte de atrás. Es decir, que esta joven se vio en esa situación aterrada porque de manera irregular la estaban persiguiendo unos policías y de repente, pues, que lo que uno hace en un momento de desesperación, no hay forma de planificarlo. En algún momento tú dices, bueno, si hubiese sido a mí tal cosa, pero realmente ella siguió desesperada buscando un espacio donde poder separar y a veces hasta titubeaba, según cuenta su hija de 16 años que la acompañaba, que a veces frenaba, a veces seguía, porque como que quería buscar un lugar donde ella se sintiera segura para pararse a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y que la primera vez que se para, pues entonces el policía se acerca por el área donde está sentada su hija, que es el área del pasajero, el sillón del pasajero. La hija ve un movimiento raro y le dice a la mamá que acelere. Ella acelera y entonces ahí también la chocan por detrás, se para el vehículo de nuevo, van por el lado de ella y la asesinan. Entonces son las cosas por las cuales uno vive bajo terror, porque entonces, ¿qué sucede? Es que nada parte de cero. Partimos de que venimos de una situación pandémica, donde al principio la policía cantaba por los barrios, buscaba la manera y luego se convirtió en una policía pues represiva. Entonces, además de eso, también nos sentimos totalmente, vamos a decir, impotentes ante esta situación, porque ya uno se identifica de que eso no es que tú tengas que andar por una zona rara ni a una hora tarde de la noche, sino que incluso en lo claro y a cualquier hora le puede pasar a uno una tragedia semejante. Hace unos meses yo había visto un video de un policía que tenía una pistola y la había sobado, como dicen. Había una persona que estaba un poco rebelde y la tenían agarrado entre dos. Cuando él le fue a dar con la culata de la pistola, pues hubo un par de disparos y ahí también muere ese ciudadano, que tampoco se le dio tanta cobertura, porque todo pasa hasta que en un momento dado le pasa a alguien
que es de altos recursos, que resulta que cualquiera la puede conocer, porque por ejemplo yo no conocía a Leslie personalmente, pero sí tengo dos personas cercanas que eran amigos tanto de su papá como de su esposo, o que ya ustedes han visto quizás en otros medios de comunicación como personas han dado testimonio de que así yo conozco a su papá porque yo tenía una constructora, me vendió un apartamento, o sea, que es una arquitecta que es reconocida, etcétera. Entonces ya las cosas se vuelven visibles y la indignación no se aguanta. Y esto también, la indignación lleva a más. ¿Por qué? Porque una de las cosas que utilizó el partido de gobierno para llegar al poder fue que así mezclada con esa campaña de odio y de irracionalidad, entonces hablaba del tal proyecto de Giuliani con el asunto de la seguridad y del tema de mano dura, y yo a las personas les decía, tengan cuidado cuando ustedes escuchan eso de mano dura, porque a veces las personas lo entienden de mala manera. Todos cuando nos vemos en una situación de vulnerabilidad, que nos robaron un carro, que le pasó algo a un hijo de uno, pues uno quisiera como que a ese delincuente lo ahorcaran, lo mataran o que uno le cayera atrás, porque la gente se va a los extremos. Y esta es una sociedad que lamentablemente le ha ido desarrollando cada vez más la agresividad. Y eso no ayuda. Por eso tengo tanto tiempo diciendo que la forma de actuar de los policías y la forma de actuar de personas exmilitares ante situaciones es la inadecuada. Pasa que a veces cuando la sociedad está en un estado de crispación, dependiendo del caso, tú no puedes venir a ser racional porque la gente se convierte en irracional, como fue el caso de la señora que tenía un vehículo que llevaba niños, transportaba niños de escolares, y alguien, por estar tirándole a un ladrón que le robó la cartera a otra señora, pues le pegó un tiro a esa mujer que venía manejando en la mañana sin que ella tuviera que ver con el asunto. Ahora, realmente no, tampoco la muerte es culpa de quien le robó la cartera a la señora, es a quien trató de tomarse la justicia por la mano y defenderla. Entonces aquí no tenemos una conciencia de cuál es el rol que debe de tener la ciudadanía para defenderse, como también el rol de los policías. No es normal que aquí los policías cualquiera te estén parando. No es, o sea, fíjense que cuando, por ejemplo, un oficial de la DGC está en un punto identificado, que por lo regular no anda solo, son varias personas, varios oficiales, y te paran, las personas accedemos con mayor facilidad. Pero si alguien sale en un motor a caerte atrás, uno no se para. ¿Y qué pasa? Leslie tenía la razón, a ella la querían atracar, porque al final eso fue lo que se demostró, porque la terminaron matando. ¿Qué pasó por la mente de esa persona? ¿Qué pasó por la mente de esa persona cuando vio que ya se le fue? Quizás hubiese sido otro policía y dice, bueno, déjame dejarla ahí porque se me fue de las manos. Pero siguió, insistió, la chocó. O sea, aquí todavía quedan muchas cosas sueltas que se van a ir saliendo a la luz. Y lo peor del caso es que las primeras declaraciones que dio la policía fue llevándose de lo que dijo el autor del crimen, que ha resultado que no era como lo había dicho, que él andaba con su familia, que ella lo chocó y se dio a la fuga. O sea que eso es una barbaridad. Mientras tanto, señores, tenemos miedo, le tememos a la policía y tenemos que presionar como ciudadanos y ciudadanas, porque la policía tiene que cambiar totalmente, radicalmente su forma de actuar. Y también que saber cuáles son los roles, porque esa es otra. El policía, ya sea, se pone también a veces, aunque teniendo la razón, no en este caso, cuando para a una persona o la detiene, se pone en un plan de tú a tú personal. Y así no son las cosas. La propia policía tiene que trabajar primero en defender la integridad del propio agente. Pero bueno, lamentamos mucho esta situación y realmente no puedo ponerme en los pies de los padres de Leslie, de la hija, que muy difícilmente vea cómo ella se recupera de este trauma tan triste. Por otro lado, no quería dejar mi comentario sin mencionar el asunto de los famosos offshore y ahora que se abre la dichosa caja de Pandora. Hemos visto economistas, entre otros, explicando cómo es que funciona ese tema,
personalmente yo creo que esos son artilugios financieros que existen en el mundo para aquellas personas que tienen esa capacidad de acumular riquezas y que necesitan, por decirlo así, espacios donde ir distribuyendo su dinero. Y mejor me explico, por ejemplo, cuando usted va a un banco, los bancos le ofrecen varios productos, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, le ofrecen, dependiendo de lo que usted vaya a hacer con su dinero, un certificado a corto plazo, a largo plazo, etcétera. O, por ejemplo, inversión de papeles en bolsa, de valores, etcétera. Son productos, artilugios financieros para tú poner a crecer o invertir tu dinero. ¿Qué sucede con este tipo de cosas offshore? Que son algunos países que tienen leyes que permiten este tipo de inversiones. Entonces ahí es que está el problema. Está el problema ahí en la hipocresía que eso les representa a muchas personas. Por eso, por ejemplo, se ha armado un escándalo en Chile, por eso se ha armado un escándalo en España, porque cuando ven que hay políticos o personas que de cierta manera se comportan con cierto aspecto de moralidad respecto a la importancia que tiene las ayudas sociales, la importancia que tiene la distribución equitativa de riquezas, entonces ahí es que está el problema cuando nos vemos con ese asunto de la doble moral. Y ahí es que yo quiero llamar la atención respecto a lo que ha pasado con nuestro señor presidente. Primero, las dos empresas que salen ahí no estuvieron en su declaración y según algunas personas sí debieron haberlo puesto porque está en el artículo de la ley que se refiere precisamente a la declaración jurada. Pero independientemente de eso, de que la declararon o no la declararon, una persona que nos gobierna sabe perfectamente lo importante que son nuestros impuestos en nuestros países. Una persona que nos gobierna sabe que los demás tenemos que contribuir a nuestro sistema de pago de impuestos, porque del pago de los impuestos no solamente que sale la nómina pública, que la gente vive todo el tiempo sacándole en cara lo que ganan los funcionarios. No, también de ahí se paga el 4% para educación, de ahí se pagan nuestros hospitales, nuestra medicina, nuestros servicios públicos. ¿Es de qué? De los impuestos. Entonces, ¿qué doble moral puede tener esa situación de que yo, como empresario, sí estoy de acuerdo, yo te estoy exigiendo a ti una reforma fiscal donde tú pagues más impuestos, pero yo, ¿verdad?, que estoy a otro nivel, pues utilizo este tipo de artilugios que me permiten estar en un espacio donde yo pague menos impuestos, porque al final es eso. Otras personas la utilizarán de otra manera, la utilizarán con otros fines, pero yo en ese sentido no voy a pensar de que tiene nada que ver con un asunto ni de lavado ni de lo otro. Aquí, y el escándalo que esto hace, y por eso salen figuras, que Miguel Bosé, que si la Shakira, que si etcétera, pero que no es que ellos no están cometiendo ningún delito. El problema es que esos artilugios existen para eso, para personas millonarias, porque la gente dice, bueno, no voy a poner todo mi huevo en una canasta, porque el rico quiere seguir siendo rico, no matter what, como dicen en inglés. Entonces esto nos resulta realmente algo que no deja bien parado a nuestro presidente. Quizás sí como empresario, pero realmente no es normal, ni debe de ser bien visto que una persona que nos representa, que se supone que tiene sensibilidad social, que sabe también por qué es bueno que los empresarios aquí paguen impuestos y que haya una mejor distribución de cómo se pagan los impuestos, que no sea igualitario porque no todo el mundo gana de igual manera, pues entonces sí prefiera en sus asuntos personales este tipo de artilugios financieros que deja mucho de qué hablar y que los países poderosos siempre tienen esa cosita. O sea, nos vienen aquí a meter muchísimas leyes en los bancos para el tema del lavado, a nosotros los dominicanos, pero los europeos tienen a Andorra, tienen a Suiza, tienen a Mónaco, en Estados Unidos tienen a Delaware, existen temas en la isla Caimán y ahora también el asunto de los Panama Papers, entre otros. Entonces así vive el mundo, para que ese 1% cada día tenga mejor forma de acumular y los demás pues vivamos en una guerra ahí, porque desde que una gente sube un chin, eso es dándole patada por donde se pueda,
para que no se desarrolle. Y ese es mi tema en el día de hoy.